¿cómo están? Para hoy tenemos un problema de Gauss-Jordan y es hallar el valor de x, y y z. Tenemos la función, lo primero que debemos bajar es 2, 1 y menos 3 en esta fila 1, que tenemos 2, 1 y tenemos menos 3. Y en el último debemos bajar menos 1. Aquí vamos a bajar 1 que está solito. Vamos a bajar menos 3, vamos a bajar menos 2, vamos a bajar menos 12. Aquí vamos a bajar solo el 3, menos 2 que tenemos aquí, menos 2, y aquí menos 1 que está invisible. Y por último, menos 5. Lo primero que debemos hacer en el Gauss-Jordan es coger este matriz 3×3 y convertir este 2 en 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos f de 1 y todas las dividimos en 2 porque este está en 2. Y 2 dividido en 2 nos va a dar 1. Y 1 dividido en 2 nos va a dar 1 medio. Este menos 3 dividido en 2 pues nos va a dar menos 3 medios. Y este menos 1 dividido en 2 nos va a dar 1 medio. Colocamos el menos. Aquí en esta fila 2 que tenemos acá, que es 1 menos 3 menos 2 menos 12, este 1 debemos convertirlo en 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos la fila 2 y le vamos a restar menos la fila 1, que aquí la fila 1 tendría 1. Tenemos acá 1 menos 1, que la fila 1 nos daría 0. Aquí tendríamos que es menos 3 menos 1 medio y hacemos la operación de los fraccionarios. ¿Qué tenemos acá en la fila 2? Tenemos menos 3 y aquí le vamos a restar menos la f1, que sería 1 medio. Entonces esto es igual a, convertimos este 3 en fraccionario, que es sobre 1, y vamos a operar carita feliz. Menos 3 por 2 nos daría menos 6 y 1 por menos 1 nos daría menos 1 sobre 1 por 2 nos daría 2. Esto es igual a, sumamos porque son signos iguales, nos daría menos 7 sobre 2. Y ese es el resultado que iría acá, menos 7 sobre 2. En esta tercera columna tenemos f de 2, que f de 2 nos vale menos 2. Y le restaríamos, aquí nos dice menos f de 1, le restaríamos menos 3 medios y eso nos da un total de menos 1 sobre 2. Ustedes harían la operación con fraccionarios. Aquí tenemos en f de 2 tenemos menos 12 y le vamos a hacer menos f de 1, que f de 1 aquí equivale a menos 1 medio. Eso nos daría menos 23 sobre 2. Aquí en este f de 3, que es la fila 3, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a restar menos 3 veces lo que es la fila 1, porque aquí está el 3, entonces menos 3 veces lo de la fila 1. La operación sería la siguiente, cogemos f de 3, que aquí f de 3 vale 3, menos 3 veces f de 1, y f de 1 vale 1. Entonces sería la multiplicación de 1, que es 3 por 1, nos daría 3. Bajamos el menos y bajaríamos el 3 y esto nos daría igual a 0. Y colocaríamos este 0 aquí, 0. Entonces aquí en esta operación vamos a coger f de 3, que f de 3 nos valdría menos 2. Aquí vamos a hacer menos 3 por f de 1, pero f de 1 aquí vale 1 medio. 1 medio. Que es, esto sería como una multiplicación de fraccionarios. Vamos a multiplicar menos 3 por 1, nos daría menos 3 sobre, este iría sobre 1 y 1 por 2 nos daría 2. Pasaríamos este menos 2 al otro lado a hacer una resta de fraccionarios. Menos 2
Pero ¿cómo convertimos este 2 a fraccionario? Pues simplemente lo colocamos sobre 1 y haríamos la carita feliz, que es igual a menos 2 por 2 nos daría menos 4. Y 1 por menos 3 nos daría menos 3 sobre 1 por 2 nos daría 2. Sumamos esto, nos daría menos 7 medios y lo colocaríamos acá, menos 7 medios. Para la siguiente columna cogeríamos f de 3, que f de 3 aquí nos vale menos 1 y le restaríamos menos 3 por f de 1 y aquí f de 1 nos vale menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2. Haríamos primero esta multiplicación, que sería sobre 1 colocaríamos, y menos 3 por menos 3 nos daría más 9 sobre 1 por 2 nos daría 2 y pasaríamos a hacer una operación de fraccionarios, que es restar, porque este es menos. Pasaríamos este menos 1 aquí a operar. ¿Y cómo colocaríamos este 1? En fraccionario, pues sobre 1. Y aquí recuerde que es más porque es de la operación, que es menos 3 por menos 3 nos daría más. Esto es igual a, operaríamos menos 1 por 2 nos daría menos 2 y 1 por 9 nos daría más 9 sobre 1 por 2 nos daría 2. Aquí hacemos una resta y este numerito nos da positivo, nos da 7 medios. En la siguiente columna tenemos f de 3, que f de 3 nos vale menos 5. Menos 3 por f de 1 y aquí f de 1 vale menos 1 medio. Hacemos primero esta multiplicación, menos 3 por menos 1 nos daría más 3 sobre, aquí este número 3 lo pasaríamos a fraccionario, que es sobre 1, 1 por 2 nos daría 2 y pasaríamos a restar este menos 5. Menos 5. Aquí, como iba un más, colocamos el más porque la multiplicación de menos por menos nos dará más. ¿Y cómo colocamos este 5 en fraccionario? Pues simplemente lo colocamos sobre 1 y operamos la ley de la oreja. Menos 5 por 2 nos daría menos 10 y 1 por 3 nos daría más 3 sobre 1 por 2 nos daría 2. Y aquí vamos a colocar una resta, menos 10 más 3 pues nos daría menos 7 sobre 2. Ese sería el resultado de ahí. Para rellenar este determinante bajaríamos el 1, el 0 que está acá y el 0 que está acá. Y ahora es una ley convertir este menos 7 en 1. Pues entonces tenemos f de 2 por menos la inversa de este, pero con el mismo signo. Entonces tocaría 2 sobre 7. Y haríamos la multiplicación, que sería menos 2 por menos 7 nos daría 14 positivo. Y aquí 7 por 2 nos daría 14. Simplificamos y eso nos queda en 1. Ahora en la siguiente columna tenemos f de 2, que sería menos 1 medio por 2 séptimos. Cogemos f de 2, que es menos 1 medio por menos 2 séptimos, menos 2 séptimos. Operamos menos 1 por 2 nos daría menos 2 sobre, pero aquí como hay un signo más nos daría, aquí como hay un signo menos nos daría más, porque menos por menos nos daría más. Y 2 por 7 nos daría 14. Simplificamos porque aquí hay un 2, le podemos sacar 1 y aquí le podemos sacar 7. Entonces nos daría 1 séptimo. En la siguiente columna, que es f de 2, tenemos menos 23 medios porque aquí hay una multiplicación, por menos 2 sobre 7. Eso es igual a, aquí menos por menos nos daría más, y 23 por 2 nos daría 46
sobre 2 por 7 nos daría 14. A eso lo simplificamos y nos daría como resultado 23 séptimos, que es la mitad de todo. Colocaríamos 23 séptimos y bajaríamos el resto de números tal y como está. Aquí colocaríamos un medio, aquí menos 3 medios y así sucesivamente para todo el resto de la casilla. En esta fila también bajaría menos 7 medios, aquí bajaríamos 7 medios y aquí bajaríamos menos 7 medios. Para rellenar este determinante ahora debemos convertir este 1 medio en 0 y lo haríamos de la siguiente manera. Tenemos f de 1, aquí debemos colocar f de 1 que es 1 medio y debemos restarle menos este 1 medio y debemos multiplicarlo por f de 2, que en este caso f de 2 valdría solo 1. Se rellenaría de la misma forma para convertir este 1 medio en 0. Bajaríamos este 1, bajaríamos el 0 y bajaríamos el 0. Este 1 medio y convertirlo en 0. Entonces lo vamos a hacer con esta fórmula. F de 1 que vale 1 medio, vamos a hacer menos 1 medio y vamos a multiplicar este 1 medio por f de 2, que f de 2 saldría 1. Esta operación nos da, aquí multiplicarlo por 1 nos daría igual y simplemente operaríamos esta suma de fraccionarios o resta. Haríamos carita feliz, 1 por 2 nos daría 2 y este 2 menos 1 nos daría menos 2. Recordemos, 2 por menos 1 nos daría 2 sobre 2 por 2, 4. Eso es igual a, aquí hacemos una resta, 0 sobre 4 y todo, aquí hacemos una división, nos da como resultado 0. Y colocaríamos aquí abajo 0. Pasamos este 1 medio a 0. En la siguiente columna cogeríamos f de 1 que es menos 3 medios menos 1 medio por f de 2 y f de 2 aquí nos vale 1 séptimo. Operamos menos 1 por 1 nos daría menos 1 sobre 2 por 7 nos daría 14 y simplemente bajamos el menos 3 sobre 2 y ahora vamos a hacer una suma o resta de fraccionarios que es igual a carita feliz, 3 por 14 nos daría 42, pero este va negativo porque aquí es menos 3 por 14 nos daría 42 y aquí 2 por menos 1 nos daría menos 2 sobre 14 por 2 nos daría 28. Haríamos la operación, aquí sumaríamos, nos daría menos 44 sobre 28. Esto tiene mitad, fraccionaríamos acá, le sacaríamos mitad y el resultado nos quedaría menos 11 séptimos. En la siguiente columna, que es acá, que es f de 1 menos 1 medio, vamos a restarle menos 1 medio, pero vamos a multiplicarlo por f de 2 y f de 2 vale 23 sobre 7. Primero operamos la multiplicación, que eso es igual a 1 por 23, pero aquí están menos, nos daría menos 23 sobre 2 por 7 nos daría 14. Esto no podemos fraccionarlo, pues simplemente pasamos el menos 1 sobre 2 y haríamos la operación de fraccionarios, que es carita feliz. Multiplicaríamos menos 1 por 14 nos daría 14, luego 2 por menos 23 nos daría 46, sumaríamos esos dos, luego multiplicaríamos 2 por 14 y a eso le sacamos fraccionarios y nos daría un total de menos 15 sobre 7.
Y para rellenar esta fila bajaríamos los números tal y como está. Aquí tenemos 1, aquí tenemos un séptimo, aquí tenemos 23 séptimos. Y para operar acá, en esta tercera fila, haríamos la siguiente operación. F de 3, que es la fila 3, más este 7 medios, pero siendo positivo, la inversa. 7 medios y multiplicándolo por f de 2, que vale 1. Y así operaríamos con todos. El objetivo de esta operación es convertir este menos 7 medios en 0, porque es lo que dice la ley de Jordan. Entonces tenemos f de 3, que es menos 7 medios, más, quiere decir la inversa de este, más 7 medios, por f de 2, y f de 2 aquí nos valdría 1. Para convertir este 1 en fraccionario vamos a colocarle sobre 1. Eso es igual a, multiplicaríamos primero los fraccionarios. Eso nos daría 7 por 1 nos daría 7. Sobre 2 por 1 nos daría 2. No podemos simplificar, simplemente a este va positivo y pasaríamos menos 7 sobre 2 y haríamos esta operación. Haríamos la carita feliz. Menos 7 por 2 nos daría menos 14. Y aquí 2 por 7 nos daría más 14. Sobre 2 por 2 nos daría 4. Esto es igual a, aquí esto se cancela y da 0 sobre 4. Y aquí pues todo número 0 dividido en 4 pues nos da 0. Y rellenamos aquí con 0. Tenemos f de 3, que f de 3 es 7 medios, más, aquí nos dice 7 medios, por f de 2. Y f de 2 aquí diría un séptimo, por un séptimo. Esto es igual a, operamos primero la multiplicación, 7 por 1 nos daría 7 y 2 por 7 nos daría 14. Eso sería igual lo mismo que un séptimo porque simplificaríamos. Perdón, sería un medio, pero daría positivo. Y ahora pasaríamos este fraccionario a sumar 7 medios, que es igual a, hacemos carita feliz, 7 por 2 nos daría 14 y este 2 por 1 nos daría más 2 sobre 2 por 2 nos daría 4. 14 más 2 es igual a 16 sobre 4. Y aquí simplificaría y nos daría 4. Y colocaríamos este 4 en la siguiente columna, que es 4. Solo nos queda operar la última columna, que tenemos menos 7 medios, menos 7 medios. Vamos a hacer o a sumar más 7 medios por f de 2, y f de 2 sería 23 séptimos. Eso es igual a, operamos primero la multiplicación, que sería 7 por 23 nos daría 161 sobre 2 por 7 nos daría 14. Aquí simplificamos, nos daría 23 medios. Luego vamos a hacer la suma de este menos 7 sobre 2, que es menos 7 sobre 2, y vamos a sumarle este fraccionario que es 23 sobre 2. Esto es igual a, operamos menos 7 por 2 nos daría 14. Aquí 23 por 2 nos daría más 46 sobre 2 por 2 nos daría 4. Hacemos la suma y simplificamos. Pero recordemos que este menos 7 por 2 nos daría menos 14. Aquí hacemos una resta. Esto es igual a 32, que es la resta de menos 14 más 46 sobre 4. Y 32 dividido en 4 nos daría 8. Es igual como decir 8 por 4, 32. Para rellenar esta matriz
3 por 3, como dice el método Jordan, debemos convertir 1, 1 y este 4 en 1. Entonces, ¿cómo vamos a convertir f de 3 sobre, como aquí hay un 4, pues lo vamos a dividir en 4? Y bajaríamos todo, esta fila la bajaríamos completa con esta fila. Y 4 dividido en 4 pues nos daría 1. Ahora vemos 4, perdón, este 8 dividirlo en 4 pues nos daría 2. Para rellenar este determinante pues simplemente todo lo de la fila 3 lo bajaríamos acá, que sería 0, 0, 1 y 2. Y estos dos numeritos, este menos 11 séptimos y un séptimo, debemos convertirlo en 0. Bajaríamos 1 igual 0, 0 y 1. Solo debemos convertir estos dos números en 0. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente cogeríamos f de 1 más 11 séptimos, que es como la inversa de menos 11 séptimos, por f de 3, que f de 3 saldría por 1. Operamos f de 1, que f de 1 nos vale menos 11 sobre 7 más 11 séptimos, pero por f de 3, y f de 3 nos valdría 1, que eso quiere decir que es igual. Eso es igual a, hacemos la carita feliz, menos 11 por 7 nos daría menos 77. Y 7 por 11 nos daría más 77. Sobre 7 por 7 nos daría 49. Aquí menos y más pues se cancelaría, nos daría un total de 0 sobre 49. Y 0 dividido en 49 nos da 0. En la siguiente columna, f de 1 nos vale menos 15 séptimos, menos 15 séptimos, más 11 séptimos, por f de 3. Y aquí f de 3 nos vale 2. ¿Cómo convertimos este 2 en fraccionario? Pues simplemente lo colocamos sobre 1. Eso es igual a 11 por 2 nos daría 22 sobre 7 por 1 nos daría 7. Y pasaríamos este menos 15 séptimo al otro lado a hacer una suma. Más menos 15 sobre 7. Eso es igual, operamos menos 15 por 7 nos daría menos 105. Y 7 por 22 nos daría más 154. Sobre 7 por 7 nos daría 49. Hacemos aquí una resta. 49 sobre 49, pues eso nos daría 1. Y el resultado que nos da acá es 1. Para la fila 2, en la siguiente columna, que es esta, debemos convertir un séptimo, debemos llevarlo a 0. Entonces sería f de 2 menos un séptimo, porque es como si fuera la inversa de este positivo, pues negativo, por f de 3. Tenemos este f de 2, que es un séptimo, menos un séptimo, por f de 3. Y este f de 3 nos vale a 1 por 1. Eso quiere decir que menos un séptimo por 1 pues daría igual. Solo operamos estos dos fraccionarios. 1 por 7 nos daría 7. Y 7 por menos 1 nos daría menos 7. 7 por 7 nos daría 49. Y esto es igual a 7 menos 7 nos daría 0 sobre 49. Pues 0 dividido en 49 nos daría 0. Para la siguiente columna tenemos f de 2 y este f de 2 nos vale 23 séptimos. Aquí nos dice que le restemos menos un séptimo por f de 3 y f de 3 querría siendo 2. Eso es igual a
1 por 2 nos daría 2 sobre, pero este está negativo, pues nos daría menos 2, y 7 por 1, porque aquí es sobre 1, nos daría 7. No podemos simplificar, pasaríamos este 23 sobre 7 a hacer una resta de fraccionarios. Entonces 23 por 7 nos daría 161, y 7 por menos 2 nos daría menos 14 sobre 7 por 7, 49. Operamos este 161 menos 14 nos daría 147 dividido en 49, pues nos da igual de 3. Y el número que iría en esta columna sería 3. Y el valor de X sería 1. El valor de Y sería 3. Y el valor de Z sería 2. Así es como se soluciona por el método de Gauss-Jordan. Muchas gracias.